En el Centro Bíblico El Camino buscamos las respuestas en la Biblia. En cada momento feliz, difícil, alegre o triste, somos desafiados como comunidad cristiana a detenernos a buscar las respuestas en la Biblia. Nos aferramos a las promesas de la Biblia que nos dice que si permanecemos unidos en amor alcanzaremos la riqueza que proviene de la convicción y el entendimiento, que conoceremos el misterio de Dios el Padre y de Cristo, por una clara y sencilla razón. Estas se hallan escondidas en Cristo todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Eso intentamos hacer con diligencia. Sin embargo, debido a la situación que ha provocado esta pandemia del COVID-19, los cristianos no podemos reunirnos para hacerlo como cuerpo. Ni evangélicos ni católicos hemos podido asistir a nuestros lugares de culto, edificios, templos, iglesias, capillas. ¿Será entonces que no podemos aprender porque no podemos reunirnos? ¿Será que el hecho de la distancia social también nos está distanciando de encontrar respuesta a una situación como la que estamos viviendo? El capítulo 4 del Evangelio según San Marcos viene en nuestra ayuda en momentos como estos, donde no podemos tener acceso a un pastor o a un maestro o a un sacerdote para que nos explique la palabra. En especial, para que nos recuerde qué dice la palabra acerca de una situación como esta. ¿En qué manera tenemos nosotros que entender un momento como el que estamos viviendo? ¿O cómo se ubica Dios o cómo ubica Dios dentro de su plan el hecho de que una enfermedad avanza sin obstáculos para tratar de envolver en sus tentáculos a la humanidad entera? ¿Será que Dios lo permitió o se le escapó de las manos? ¿Será posible que Dios ha permitido esto para enseñarnos algo? Las dos escenas principales del capítulo 4 del Evangelio según San Marcos tienen como escenario el lago. Por las indicaciones sabemos que se trata del lago de Galilea. Las dos se encuentran conectadas para ayudarnos a entender dos dimensiones del aprendizaje que Jesús presenta delante de sus discípulos y ahora presenta delante de nosotros. En los primeros dos versículos nos indica que en este momento del ministerio de Jesucristo le seguía una gran multitud. Como lo describe el capítulo 3, versículo 8, la gente venía desde Idumea en el sur hasta Sidón en el norte y de ambos lados del Jordán. Ciertamente las estampas de las enseñanzas acerca de este capítulo no hacen justicia al significado del tamaño de la multitud. Basta leer lo que Jesucristo dice cuando le pide a sus discípulos que tengan lista una barca para cuando la gente lo está apretujando. O leer en el capítulo 3 y el versículo 10 cuando dice que los enfermos literalmente le caían encima. O en el capítulo 3, versículo 20, donde nos dice que ni siquiera podía comer al grado que su familia pensó que se había enloquecido. Aquí encontramos la primera dimensión del aprendizaje. Jesús se sube a la barca y se sienta, y toda la gente a la orilla sobre la tierra firme. Ahí tienen la oportunidad de aprender a través de escuchar. Un aprendizaje pasivo, donde Jesús es el maestro y los alumnos escuchan la enseñanza en la tranquilidad y en la seguridad de la tierra firme. Hay algunos elementos importantes de este aprendizaje que nos revela este pasaje y que nosotros debemos de poner atención. Primero, les enseña en parábolas, para ser desafiados a ir más allá del solo oír, como a menudo nos pasa a nosotros. Los invita a poner la máxima atención en lo que están oyendo para poder ver los detalles, razonar en lo que escuchan y así poder descubrir los conceptos que están escondidos en la historia para entenderle el sentido. Para preguntarse qué tiene que ver esta historia con ellos o qué es lo que la enseñanza les está demandando. En segundo lugar, como lo explica a sus discípulos, esta dimensión de la enseñanza es a la vez un proceso de tamizado, de filtrar esta multitud para lograr descubrir aquellos que verdaderamente están interesados en aprender. Quiere que sus oyentes vayan más allá de escuchar un buen sermón, un buen mensaje, de disfrutar las ilustraciones o las artes de la comunicación. Que puedan llegar al meollo del aprendizaje, a aprender la lección. Jesús quiere filtrar a aquellos que le siguen. Él sabe que algunos han llegado a oír porque quieren alcanzar algún beneficio. Otros porque ya lo tienen y no quieren perderlo. Por eso cuando dice, el que tenga oídos para oír, que oiga,
Les dice que Él quiere que pongan atención a lo que Él les dice. Quiere que dejen fuera a los que oyen por tradición y que la enseñanza se les escapa rápidamente. O aquellos que la reciben con gozo porque hay algo que les interesa, pero al enfrentar el costo del discipulado, la rechazan. O los que la reciben, pero que al volver a sus vidas normales encuentran que el mundo, los valores del mundo y las riquezas son más importantes para ellos que la enseñanza de Jesús, y también la rechazan. Es como cuando Gedeón lleva a su ejército de 10,000 soldados a tomar agua al río. Y luego del examen final, como recordamos, quedan solo 300. Pero esos 300 fueron suficientes para vencer a los amalecitas. Él busca a ese grupo, a ese pequeño grupo que oye la palabra, que la recibe, que rinden fruto y dan 30, 60 y hasta 100 semillas por cada semilla. Porque sabe que ellos serán capaces de llevar la enseñanza hasta lo último de la tierra y de continuar sembrando la semilla por donde quiera que van. Por esto les habla en parábolas, para que ellos se esfuercen, y aquellos que no se esfuerzan, que no se comprometen, que no están dispuestos a pagar el costo de seguirlo hasta las últimas consecuencias, vean y no entiendan. Oigan pero no comprendan. ¿Entre cuál de estos grupos lo categoriza la enseñanza? ¿Cómo escucha usted la palabra? ¿Cómo lo hace reaccionar cada vez que la escuchó? Recordemos lo que no podemos hacer ahora y cómo has aprovechado cuando estuviste oyendo la enseñanza. ¿Cuánto recuerdas? ¿Cuánto has puesto en práctica? En Marcos capítulo 4, a partir del versículo 35, Jesús se sube de nuevo a la barca. Pero en esta ocasión lo hace acompañado de sus discípulos. Les aleja deliberadamente de la calma y de la seguridad de la orilla y los lleva al centro del lago, ahí donde puedan estar solos, a fin de que puedan ejercitarse en otra dimensión del aprendizaje, un aprendizaje activo. Una forma de aprender donde ya no se trata de oír, sino de vivir en medio del caos, de enfrentar la incertidumbre, de estar al límite de las fuerzas y de la sobrevivencia. Y entonces aprender, observar, percibir, ver el cuadro completo y sobre todo verse ellos en medio de la escena como parte de la lección y hacer entonces acopio de todo lo que han aprendido hasta el momento. Hay también elementos importantes en este aprendizaje a través de ver y vivir que nos deben ayudar a observar y aprender de esta experiencia. Primero, no es su voz la que se escucha, sino la de las fuerzas de la naturaleza. La tempestad, los vientos, las olas azotan la barca y ahora les hablan, les enseñan, les predican. Como leemos en Job capítulo 37, versículos 2 al 5, presten atención al estruendo de su voz, al potente sonido que sale de su boca. Oigan cómo retumba a través de los cielos y cómo su luz alumbra los confines de la tierra. Tras su luz se oye un bramido que estalla con majestuoso furor. Al escucharlo nadie puede sostenerse. Dios deja oír su voz atronadora y hace grandes cosas que no logramos entender. Y entonces como que les preguntara, ¿habéis entendido? ¿Habéis puesto atención? En segundo lugar, es un proceso de examen también. Pero ahora no para descalificarlos, sino para llevarlos a la perfección. Para avanzar, para profundizar. Jesús duerme. Ya no es Él el que enseña, sino que deja que los elementos, las circunstancias, el caos enseñe a sus discípulos a aplicar lo que han aprendido y a profundizarlo más. Los deja solo para que ahora crezcan y se preparen para cuando les toque a ellos enseñar, que ya no dependan del oír ocasional, sino que aprendan a aprender de cada circunstancia cotidiana. Que vean que toda la experiencia de la vida debe verse en categorías de aprender de Él. En tercer lugar, Jesús duerme sobre una almohada en la popa. No porque ignore la situación o no le interese, sino porque Él también es parte de la enseñanza activa, de los objetos que ha puesto delante de ellos para que puedan aprender. En esta dimensión de la enseñanza se requiere que ellos observen, que vean, que razonen lo que ven, que apliquen todo el conocimiento acumulado al haber estado con Él sobre lo que significa que Jesús duerme sobre una almohada en medio de la tempestad. En realidad los introduce al pensamiento complejo,
a que usen el conocimiento y la experiencia acumulada estando con Él para interpretar la situación que están viviendo y demostrar cuánto han aprendido en esta experiencia. ¿Quieres saber si son capaces de ver las circunstancias presentes y conectarlas para aprender y ver que Jesús dormido sobre una almohada significa algo? Llegar a las conclusiones correctas, que aprenden a confiar, que aprendan a tener fe. Ellos necesitan ver el cuadro completo, aplicar este pensamiento complejo y ver la tempestad afuera y a Jesús con ellos. El barco anegándose y Jesús descansando. Su temor y su ansiedad y la paz de Jesús. La escena final es cautivadora. De pronto un relámpago ilumina todo y vemos el barco a punto de naufragar. Los discípulos están, la mayoría, con caras desencajadas y algunos hacen el amago de alejarse del barco. Otros se aferran al mástil para tratar de encontrar ahí su seguridad. Y aquellos más allá intentan infructuosamente sacar el agua del barco con sus propias manos. Están a punto de perder el examen, de fracasar en la prueba, de perderse la lección, cuando Jesús de pronto se levanta y camina hacia la proa del barco y levantando las manos dice al mar y al viento: ¡silencio! ¡A callar! E inmediatamente, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, el viento cesa, el mar se aquieta y todo quedó en una completa y perfecta calma. Jesús entonces se voltea y mira a cada uno de los discípulos a los ojos, ve sus dudas, ve sus angustias, ve su esfuerzo por solucionar la situación por ellos mismos, ve su temor y entonces les pregunta: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Recién entonces los discípulos se dan cuenta que no pasaron por una tempestad, sino por una clase. Acaban de atravesar una experiencia de aprendizaje por un ejercicio para poner en práctica el conocimiento de Dios y cuánto saben de Jesús. Se dan cuenta que han fallado porque no pusieron atención a las palabras de Jesucristo que los había invitado a pasar al otro lado, no a morir en el intento. Se dan cuenta que han sido solo oyentes de sus enseñanzas, pero que éstas no se han afirmado aún en su corazón. Fallaron porque pusieron su fe en sus recursos, en la seguridad que habían experimentado en la orilla mientras escuchaban tranquilamente. Fallan cuando no creen a sus palabras, porque Él les dijo que pasarían del otro lado y no le creyeron. Él nunca les prometió la calma. Pero de pronto, en ese preciso instante, se dan cuenta que no han logrado. Quizá tarde, quizá les tomó un poco de tiempo, pero de pronto, con la misma rapidez con que la tempestad se volvió una calma completa y el viento una suave brisa y la luna salió con todo su esplendor, la mente de los discípulos se ilumina recién y ahí, cuando Jesús está volviendo a la popa, sus ojos son abiertos y se dan cuenta que han aprendido la lección. Se dan cuenta que Jesús los ha guiado directamente a una tempestad porque esa era la única manera que ellos pudieran aprender algo que no podían hacerlo escuchando pasivamente en la calma y en la seguridad de la orilla. Ahí recién aprenden la lección que Jesús quiere enseñarnos a nosotros también el día de hoy al pasar por esta crisis mundial. Hay ocasiones en las cuales Dios lleva a sus hijos para encontrarnos en medio de situaciones difíciles. Algunas de ellas amenazan nuestra vida, nuestra cordura y hasta nuestra confianza en Dios. Porque Dios quiere que aprendamos a conocerlo mejor. A aprender algo de Él que no podemos ver en otra situación. Una faceta de su carácter que solo podemos ver brillar en medio de la densa oscuridad. Al igual que los discípulos, estamos siendo llevados en medio de momentos de dificultad, de una crisis mundial el día de hoy. Y Jesús quiere que aprendamos que las pruebas y las crisis son una experiencia de aprendizaje que tiene como propósito fortalecer nuestra fe en Él. Cuando llegamos a conocerlo más profundamente, logramos darnos cuenta de lo que es capaz de hacer por nosotros y entonces, solo entonces, aprendemos lo que significa tener fe. Hoy no hay púlpito, ni podio, ni plataforma. No hay liturgia ni lecturas. No hay pantalla ni presentaciones de PowerPoint, pero hay enseñanza.
Dios ha decidido ponernos en medio del sermón a cada uno de nosotros. Nos ha invitado en estos días a un aprendizaje activo. Nos ha puesto en medio de esta situación extrema porque quiere saber si después de todo el tiempo de experiencia con Él, de tener acceso a su presencia por medio de la oración, de tener la palabra en nuestro propio idioma y el Espíritu Santo en nosotros para que nos enseñe, si somos capaces de ver, de meditar, de contemplar y aprender. Aun cuando no lo podemos ver claramente, Dios nos está llevando de la mano para que aprendamos a confiar. El Señor está fortaleciéndonos nuestra fe cuando nos permite ver algo de su vida y de su carácter que solo pudimos ver en medio de esta situación extrema. Una situación como la que estamos viviendo. Por eso es que Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿dónde está su fe? Jesús nos está invitando a vivir una vida con la vista puesta en Él, para poder entender las circunstancias a nuestro alrededor desde su perspectiva. Ese aprendizaje fue lo que hizo exclamar a Job, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. O Habacuc, cuando llega a expresar una de las confesiones de fe en las escrituras más preciosas. Leo una paráfrasis de Manantiales en el desierto. Aunque me viese reducido a tal estado de pobreza y no supiese dónde obtener el alimento necesario, aunque mirase a mi alrededor una casa vacía, un campo desolado y viese las señales del castigo divino donde antes vi los frutos de la generosidad de Dios, no obstante, me gozaré en Él. Me regocijo en ti, Dios de mi salvación, termina diciendo Habacuc. Tú eres mi Dios y mi fortaleza. Hoy, Dios nos ha puesto en medio de esta enseñanza para que podamos saber si en verdad tenemos fe. Dios te ha puesto ahí para saber si en verdad tienes fe o si solo tienes una tradición cristiana. Si tu fe verdaderamente pasa la prueba de enfrentarse a situaciones difíciles. Habacuc nos recuerda que solo hay una manera en la que nosotros podemos sobrevivir en una situación como esta, y es con fe. El justo vivirá por su fe. Si tienes fe, si el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón, entonces ejercita tu fe ahora y ve a Dios actuando a tu alrededor y recupera el valor para vivir, para adorarlo, aún en medio de la crisis. Pero si no tienes fe, si has vivido basado en las cosas terrenales, confiando en tu propia capacidad y en los recursos tuyos o los de otros, hoy te das cuenta que ese equipaje no te sirve para conducirte en la vida. Dios te está invitando a tener fe, pero fe en Él. A decir como aquel hombre que le dijo a Jesús, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le hace a él la misma pregunta que te hace a ti este día. ¿Cómo que si puedo? Y luego le indica lo que debe hacer. Y le dice que solo hay una respuesta posible. Sí, creo. Ayúdame a creer más. El día de hoy, el Señor nos está invitando a aprender activamente. No es que no tengamos enseñanza. No es que tengamos que esperar que alguien nos las dé. Es que el Señor la está poniendo delante de nosotros. Pero la enseñanza más importante es invitarte a creer. Si nunca has puesto tu fe en Jesucristo, yo te invito a que la deposites ahora. Yo te invito a que lo invites a tu corazón y que le digas, sí, creo, ayúdame a creer más. Y el Dios de toda gracia entrará en tu corazón y te ayudará a vivir en la manera correcta, a vivir en un constante aprender de cada una de las experiencias. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a crecer en medio de las circunstancias difíciles.